Hoy hablaremos de un imperio en Norteamérica que fue muy extenso, tanto así que llegó a tener partes de Centroamérica y territorios que hoy en día forman parte de los Estados Unidos. Hoy, el primer imperio mexicano. Antes de comenzar, les quería decir que tenemos colaboración con Mundo Numismático Venezolano, que en su canal vamos a hablar juntos de lo que fue el segundo imperio mexicano. Así que vayan a seguirlo. Ahora sí, comencemos. El primer imperio mexicano surgió tras la independencia de México, de España, en 1821. Los antecedentes del imperio están profundamente arraigados en el movimiento de independencia que comenzó en 1810, con el Grito de Dolores, liderado por Miguel Hidalgo y otros insurgentes que buscaban terminar con el dominio colonial español. Durante la última etapa del conflicto, el virreinato español estaba debilitado por las guerras napoleónicas en Europa, lo que facilitó el avance de las fuerzas independentistas. La independencia finalmente se logró con la firma del Plan de Iguala en 1821, un acuerdo entre Agustín de Iturbide, que era un militar realista, y Vicente Guerrero, que era un líder insurgente. Este plan establecía la independencia de México, la unión de todos los habitantes y la protección de la religión católica. El Plan de Iguala también proponía que México se convirtiera en una monarquía constitucional, ofreciendo la corona a un miembro de la familia real española. Sin embargo, al no recibir respuesta de España, Iturbide fue proclamado emperador de México en 1822, marcando el inicio del primer imperio mexicano. Agustín de Iturbide, quien se proclamó emperador de México en 1822, intentó implementar varias reformas durante su breve reinado, con el objetivo de consolidar el poder del nuevo imperio y estabilizar el país después de la independencia. Aunque su gobierno duró 10 meses, algunas de sus acciones reflejaron su esfuerzo por organizar el país en medio de un entorno complejo y lleno de desafíos. Una de las primeras reformas de Iturbide fue centralizar el poder en su figura como emperador. Abolió el Congreso Constituyente, que había sido convocado para redactar una constitución para la nueva nación. Esta decisión generó una gran controversia, ya que muchos de los líderes y sectores del país consideraban vital la creación de un marco constitucional. Al disolver el Congreso, Iturbide estableció una junta instituyente que era leal a él y tenía la función de actuar como una asamblea consultiva. Aunque sin el poder real de legislar, este acto concentró el poder en sus manos, lo que provocó un descontento entre aquellos que inspiraban a un sistema más democrático. Iturbide también se enfocó en reformar y reorganizar el ejército, que había sido un pilar en su ascenso al poder. Intentó perfeccionar las fuerzas armadas y asegurar su lealtad al nuevo imperio. Estableció un sistema de rangos y privilegios para recompensar a los oficiales que le apoyaban, buscando mantener el control sobre esta institución clave. Sin embargo, estas reformas también provocaron tensiones, ya que no todos en el ejército compartían su visión o estaban de acuerdo con su liderazgo. En el ámbito económico, Iturbide enfrentó enormes desafíos. México estaba en una situación financiera precaria tras la Guerra de Independencia, con un gran déficit fiscal y deudas acumuladas. Iturbide intentó estabilizar la economía a través de medidas fiscales, pero estas fueron insuficientes para resolver los problemas profundos que enfrentaba el país. También trató de incentivar la producción agrícola y la minería, sectores claves de la economía mexicana en ese momento, aunque con resultados limitados debido a la falta de recursos y la inestabilidad política. Iturbide también intentó establecer relaciones diplomáticas con otras naciones para asegurar el reconocimiento internacional del primer imperio mexicano. Envió emisarios a diversas cortes europeas y trató de negociar tratados de comercio y amistad, especialmente con las potencias europeas. Sin embargo, debido a la naturaleza inestable de su gobierno y la percepción de que su imperio era más de una dictadura que una monarquía legítima, no tuvo mucho éxito en ganar el reconocimiento de muchas naciones extranjeras, lo que dejó a México aislado diplomáticamente.
Consciente de la importancia del apoyo popular para mantener su régimen, Iturbide intentó ganarse el favor de diferentes sectores de la sociedad. Proclamó medidas para proteger a la Iglesia Católica y mantuvo el catolicismo como la religión oficial del Estado, intentando asegurar así el apoyo del clero y de los sectores más conservadores. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para apaciguar a la oposición creciente, especialmente entre los liberales que abogaban por un gobierno republicano. Centroamérica, que incluía las provincias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se unió inicialmente al imperio tras la independencia. Sin embargo, las provincias centroamericanas se mostraron cada vez más insatisfechas con la falta de atención a sus necesidades y la centralización del poder en la Ciudad de México. En 1823, aprovechando la inestabilidad política en México y la caída de Iturbide, las provincias centroamericanas declararon su independencia de México y formaron las Provincias Unidas de Centroamérica. El gobierno de Agustín de Iturbide se volvió cada vez más impopular. La disolución del Congreso Constituyente, el centralismo del poder y su autoproclamación como emperador, sin un consejo generalizado, llevaron a una creciente oposición. En 1822 comenzaron a surgir movimientos republicanos en diferentes partes del país, liderados por figuras como Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria, quienes veían en la República un modelo más adecuado para la reciente independizada nación. En diciembre de 1822, Santa Anna lanzó un levantamiento en Veracruz, proclamando el Plan de Casamata, que exigía la reinstalación del Congreso y la abolición del imperio. Este levantamiento se extendió rápidamente por todo el país, atrayendo a diversos líderes y regiones que veían en el gobierno de Iturbide un gobierno más autoritario y alejado de los ideales republicanos. Presionado por la creciente oposición y la falta de apoyo, Iturbide abdicó el 19 de marzo de 1823. Tras su abdicación, se formó un triunvirato provisional que convocó a un nuevo Congreso Constituyente para redactar una constitución republicana. El imperio fue abolido y México se transformó en una república federal en 1824, con la promulgación de la Constitución de 1824. Desde su abdicación, Iturbide fue exiliado a Europa junto a su familia. Vivió en Italia y luego en Inglaterra, donde observó desde lejos cómo México se reorganizaba bajo un sistema republicano. Sin embargo, en 1824, Iturbide decidió regresar a México, convencido de que el país estaba en peligro de una invasión extranjera y que su experiencia podría ser de útil para salvar a la nación. Desconociendo que el Congreso mexicano había decretado su muerte en caso de regresar al país, Iturbide desembarcó en Soto, La Marina, en el estado de Tamaulipas. El 14 de junio de 1824 fue inmediatamente arrestado por las autoridades locales y llevado a Padilla, donde fue sentenciado a un juicio grave. Iturbide fue condenado a muerte sin mayores formalidades. El 19 de julio de 1824, apenas unos días después de su llegada, Agustín de Iturbide fue fusilado en Padilla. Antes de su ejecución, se dice que Iturbide pidió que se le recordara no como un tirano, sino como alguien que buscó el bienestar de México. Su muerte puso fin a una de las figuras más controvertidas de la historia de México y marcó el final definitivo del primer imperio mexicano. Así que bueno, espero que les haya gustado esta colaboración, espero que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Si desean donarme en Patreon, toda donación es bienvenida. Y muchísimas gracias a Mundo Numismático Venezolano por colaborar. Así que sin nada más que decir, ¡nos vemos!